Bueno, buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Agradezco su asistencia a la sustentación de mi tesis doctoral denominada Development of Dimensionality Reduction Techniques for Deep Learning Based Pattern Recognition System, dirigida por el doctor Miguel Ángel García de la Universidad Autónoma de Madrid y el doctor Domènec Puig-Valls de la Universidad Rovira i Virgili. Esta tesis fue desarrollada dentro del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad en la línea de Inteligencia Artificial en la Universidad Rovira i Virgili. El comité de jurados está conformado por los siguientes miembros. Bueno, en primera instancia, pues, se abordarán algunos elementos conceptuales de lo que es la reducción de dimensión. Bien, en el mundo actual, y pues por la evolución tecnológica e integración de múltiples fuentes de información, se han generado grandes volúmenes, y bueno, grandes y complejos volúmenes de datos, entendiendo complejidad como el número de variables o de dimensiones que caracterizan un objeto o un fenómeno. En el contexto de Big Data, pues la redundancia en información es una característica deseable. Sin embargo, cuando hablamos de dimensiones, esto puede conllevar a problemas como la maldición de la dimensionalidad o pues problemas en cuanto a la gestión de recursos computacionales. Reducir el número de variables no es una tarea trivial y requiere de métodos sofisticados y conocidos como métodos de reducción de dimensión. La reducción de dimensión tiene como objetivo incrustar datos que están en un espacio de alta dimensión a partir de un método de reducción de dimensión, generar un incrustamiento, llevarlos a un espacio latente, preservando las características, tratando de realizar la mínima pérdida de información posible. Hay muchos beneficios de aplicar métodos de reducción de dimensión, entre los que están la selección de características, la simplificación de la complejidad de los datos, la mitigación del overfitting o del sobreajuste, la correlación compleja y caótica de las variables, la reducción de ruido, la visualización intuitiva cercana al espacio de percepción humana y la eficiencia computacional. Bien, hay dos características que son muy deseables por los métodos de reducción de dimensión. Una es la preservación de la estructura topológica, entendiendo por topología la preservación de los vecindarios de alta dimensión en el espacio de baja dimensión. Se puede hacer de dos formas, de manera global, en donde el tamaño del vecindario es grande y pues normalmente se utilizan procedimientos de estiramiento o aplastamiento. Por otro lado, en la topología local, se intenta desplegar el colector con un tamaño de vecindario pequeño o también aplicando procedimientos de ruptura. Bien, otra de las características deseadas es la inducción de clúster, haciendo la diferencia entre el algoritmo de clustering con procedimientos de inducción de clúster. Los algoritmos de clustering intentan identificar objetos de similares características y asignarles una etiqueta sin hacer ninguna transformación en el espacio dimensional, es decir, aquí los datos no se mueven, mientras que en los procedimientos de inducción de clúster la intención es hacer una transformación pues, del espacio dimensional moviendo los datos de tal forma que se puedan establecer clústeres bien definidos que pues sean densos y que no tengan solapamiento de puntos, es decir, que no haya sobreposición de puntos para que posteriormente un algoritmo de clustering pueda identificar dichos clústeres. Los objetivos. El objetivo general es diseñar un enfoque o enfoques eficientes de reducción de dimensión orientados a mejorar el rendimiento de los sistemas de reconocimiento de patrones basados en redes profundas de última generación en términos de precisión y o velocidad. El principal objetivo es aprovechar los métodos de reducción de dimensión que ya han demostrado su eficiencia en el reconocimiento clásico de patrones para beneficiar a los nuevos marcos de reconocimiento de patrones basados en redes neuronales profundas. Por otro lado, un objetivo complementario es mejorar los métodos de reducción de dimensión en sí mismos a través de aprendizaje profundo. Los objetivos específicos. Determinar los métodos de reducción de dimensión más adecuados para redes neuronales profundas. Mejorar el rendimiento de los métodos de reducción de dimensión mediante la integración por múltiple kernel learning.
mejorar el poder discriminante de los métodos de reducción de dimensión, regularizando la topología de las incrustaciones de baja dimensión, mejorar el desempeño de los métodos de reducción de dimensión aplicando aprendizaje profundo, mejorar el rendimiento de las redes neuronales profundas aplicando la reducción de dimensión a sus entradas externas, mejorar el desempeño de las redes profundas aplicando reducción de dimensión a su estructura interna, evaluar las técnicas desarrolladas mediante tareas prácticas de clasificación y segmentación de imágenes en ámbitos de aplicación seleccionados. Bien, los materiales y métodos. En cuanto a la notación matemática, empezamos con una matriz denominada matriz X, que es la matriz de alta dimensión, que tiene n puntos, y D mayúscula, que significa o representa la alta dimensión. Después de aplicar un método de reducción de dimensión, se genera un incrustamiento representado por esta y hat, que tiene también n puntos, pero D minúscula dimensiones, en donde la D minúscula significa la baja dimensión, de tal forma que la baja dimensión es significativamente menor a la alta dimensión. En cuanto a los métodos de reducción de dimensión que se abordaron, tanto a nivel experimental como a nivel de implementación, tenemos los métodos espectrales como Principal Component Analysis, Classical Multidimensional Scaling, Laplacian Eigenmaps, Local Linear Embedding. También se implementaron las versiones kernel y sus versiones incrementales. También se abordaron métodos neuronales como IsoMap, AutoEncoder, GraphEncoder, Paramétrico Map, Ceresum, y pues los métodos de la familia discriminante, de proyección o estadísticos. Tenemos al método Linear Discriminant Analysis, Factor Analysis, T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding, famoso método TSNI, Scaled PCA. Dentro de los métodos de mapeo tenemos OMAP, SlideMap, TreeMap, DenseMap, y los métodos de combinación Multiple Kernel Learning y Deep Multiple Kernel Learning. Bien, la mayoría pues, de algoritmos de reducción de dimensión procesan los datos de manera offline, también conocido como procesamiento discontinuo, el cual requiere de todo el conjunto de datos y esto puede ser inviable por limitaciones de memoria o porque los datos pues, son dinámicos y van cambiando en el tiempo. En esta tesis se propone un método online, pues este procedimiento también es conocido como métodos continuos, incrementales o adaptativos. Pues este tipo de procesamiento permite procesar los datos en mini lotes o dato por dato, lo que pues implica un adecuado o un óptimo recurso de la memoria y pues que también permiten procesar nuevos conjuntos o nuevos puntos de datos. Pues con la intención de mitigar las anteriores problemas, pues se han generado también versiones incrementales de los diversos métodos. En esta investigación se tomaron 4 métodos espectrales como base de combinación. NetDR permite combinar cualquier tipo de método de reducción de dimensión, no obstante, pues la tesis se basó en la combinación de 4 métodos espectrales que son PCA, CMDS, LLE y LE. Los métodos espectrales reducen la dimensión mapeando de forma lineal y utilizando la descomposición espectral en vectores y valores propios. Estos métodos pues, son muy eficientes, hablando desde el punto de vista computacional y además son muy intuitivos y comprensibles desde la percepción humana. Sin embargo, su simplicidad pues, también implica que no pueden establecer relaciones complejas dentro de fenómenos caóticos altamente no lineales. Por otro lado, uno de los métodos espectrales es precisamente PCA, ¿no? Principal Component Analysis, que pues es el método precursor, el método emblemático dentro del área de reducción de dimensión. Fue propuesto por Pearson en 1901, es decir, ya va más de 124 años siendo un método vigente. PCA es un método espectral de comportamiento global que intenta minimizar el error cuadrático medio de la proyección de datos pues de los vectores propios, ¿no? De los eigenvectors de la matriz de covarianza. Esto con la intención de que cada componente pues trate de aportar información distinta a la de otro componente, de tal forma que pues haya una visión holística del fenómeno de estudio. Cada componente o la reducción de dimensión se hace, mejor dicho, cuando se seleccionan los D componentes principales. Bien,
El método escalamiento multidimensional clásico o Classical Multidimensional Scaling, para hacer la reducción de dimensión, utiliza bueno, un espacio, algo que se denomina el espacio conceptual. Este método también es un método espectral de comportamiento global. También tenemos al método Local Linear Embedding. Este método es no lineal, también utiliza pues, el enfoque espectral y pues parte de la idea de que los datos son linealmente locales, conforma una matriz denominada la matriz W, que es la matriz de pesos de distancias de vecindarios, con la que posteriormente reconstruye, bueno, lo que se denominan parches locales. Bien, el otro método es Laplacian Eigenmaps. Este método también es un método no lineal, espectral, de características locales, al igual que el LLE. Este método utiliza el concepto de la teoría de grafos, por ejemplo, la aplicación de un operador laplaciano y la minimización de distancias locales entre vecinos. LE pues evita la solución trivial de solapamiento donde las distancias son cero, tratando de hacerlo de forma incremental, agregando o quitando pues vectores propios. Bien. En primera instancia, los métodos de reducción de dimensión pues fueron lineales. Las ventajas de los métodos lineales es que son de fácil detección, son simples de modelar, son intuitivos y muy cercanos a la percepción humana. Pues las desventajas es que son métodos, así como son simples, también son rígidos y pocos adaptables pues a los datos caóticos que se generan pues en la vida real. Por otro lado, los métodos no lineales son adaptables, sí que permiten modelar el mundo caótico y permiten establecer relaciones complejas y profundas, pero sus desventajas es que pues, pueden lidiar con conjuntos de datos de tamaño moderado, ya cuando son conjuntos de datos de gran tamaño, pues se vuelven inviables, y además que utilizan procedimientos de optimización convexa que puede generar óptimos locales lejanos de la solución general. Como solución, pues tenemos al kernel learning o el aprendizaje basado en kernels, que pues propone una versión, o mejor dicho, una integración holística entre lo lineal y lo no lineal, es decir, toma lo mejor de los dos mundos. Por un lado, permite reconocer patrones no lineales aplicando métodos lineales en un espacio de altísima dimensión. Es decir, este método recurre en primera instancia a elevar la dimensión a un espacio infinitesimal, por ejemplo, el espacio de Hilbert. Bueno, y esto resulta un tanto paradójico, ¿no? Porque la idea inicial es reducir la dimensión. No obstante, este enfoque propone primero llevar la dimensión a un espacio infinitesimal. Pero pues vamos a mirar cómo lo hace. Bueno, en primera instancia, aquí en el ejemplo tenemos un scatterplot que está en 2 dimensiones y no se puede separar de forma lineal. Pero al incrementarle en solo un grado la dimensión, pues podemos mirar que podemos utilizar una frontera de decisión lineal para poder separar los agrupamientos. Esta es la idea pues de mapear mediante un operador un conjunto que está dentro de un espacio de alta dimensión, llevarlo a un espacio de muy alta dimensión donde los datos son fácilmente separables. Y esto pues nos daría la idea de que es inviable porque pues tendríamos que lidiar con muchísimas dimensiones, pues prácticamente dimensiones infinitas, ¿cierto? Y aquí pues la solución es aplicar el teorema de Mercer o el kernel trick o truco del kernel, que lo que hace es generar un kernel con el producto exterior. Si generáramos un kernel con el producto interior, esto implicaría que la matriz resultante fuera de dimensiones por dimensiones. Y como estamos hablando de dimensiones altísimas, pues el procesamiento sería imposible. Mientras que si lo hacemos de puntos por puntos, lo que llamamos el producto exterior, pues definitivamente sí que es viable aplicar este procedimiento. Y en eso consiste el teorema de Mercer. Bien. Bueno, la versatilidad de los métodos kernel también es que se pueden aplicar a cualquier función que tenga por dentro una matriz de distancias o de disimilitud o de varianza de alguna manera. Y pues esto se puede aplicar para convertirlo en una versión kernel. Por ejemplo, bueno, pues kernel PCA, ¿no? Finalmente lo que hace es tomar el kernel pues generado y proyectarlo
al espacio de baja dimensión. Aquí pues tenemos un esquema, ¿no?, que resume esto. Tenemos la matriz de distancias, que es mapeada a un espacio de muy alta dimensión. Posteriormente se conforma el kernel es proyectado para reducir la dimensión con kernel PCA, y posteriormente se genera el incrustamiento, este YHAT, pues que ya está en el espacio embebido. Bien, entonces, pues como les decía, la gran versatilidad de los métodos kernel es que pueden tomar cualquier matriz de distancias y hacer una versión kernel de eso. Por eso tenemos la versión kernel de CMDS, que es pues la matriz de distancias doblemente centrada por filas y por columnas, haciendo pues que la media tanto de filas por columnas sea 0. Tenemos también la versión kernel de LLE, que es el mayor valor propio de la matriz M multiplicado por la matriz de identidad, y pues a esto se le resta la matriz M. La matriz M es la versión cuadrática de la matriz de pesos de distancias locales, la matriz W, y pues lo que tenemos aquí es que la matriz de identidad tiene los valores originales menos la matriz de reconstrucción, pues finalmente esto lo que nos da es un error de reconstrucción. Finalmente, pues es necesario también hacer el doble centrado para que sea compatible con kernel PCA. La versión kernel de Laplacian Eigenmaps es la pseudo inversa del grafo laplaciano. L pues se calcula como la diferencia entre la matriz de grado y la matriz de adyacencia. Esta es otra forma de hacerlo, similar a la de Local Linear Embedding, y pues también es necesario hacer el doble centrado. El método propuesto. Tenemos a NetDR y pues tenemos a dos versiones de NetDR. Una para procesar datos de estructura tensorial como imágenes, y otra un poco más versátil que permite procesar datos tabulares o en matriz. Ambas a su vez tienen dos variantes, una que intenta preservar la estructura topológica de forma no supervisada y otra que intenta preservar, o más bien, perdón, intenta la inducción de clúster de forma discriminante con aprendizaje supervisado. Bueno, en primera instancia abordamos la versión tensorial, que tiene dos etapas. La primera etapa pues es el aprendizaje de los incrustamientos generados por los métodos espectrales. Bueno, en este caso partimos del conjunto de datos de alta dimensión, el cual es incrustado a un espacio de baja dimensión para generar la matriz Y, la cual es de n por d. Sin embargo, esta matriz es necesario muestrearla en minilotes, es decir, tenemos n sobre b minilotes, cada minilote con b puntos. Por el otro lado, tenemos pues también que muestrear la matriz de alta dimensión para que sean compatibles. Y pues aquí tenemos, aquí la barrita significa el muestreo en minilotes. Entonces tenemos la matriz muestreo de minilotes de alta dimensión, la cual entra a un encoder neuronal para generar el incrustamiento neuronal y muestreado. Bueno, tanto la matriz del incrustamiento generado por el método espectral como la matriz pues de incrustamiento generada por el encoder ingresan una función de costo que, como es una función de regresión, puede utilizarse cualquier función como el error cuadrático medio o el error medio absoluto. Particularmente en la tesis se utilizó la función smooth L1, ya que es pues más robusta a la presencia de datos atípicos, y posterior al cálculo bueno, este es el encoder, bueno, y posterior al cálculo de la función de costo, pues se intenta minimizar el error, pues utilizando el backpropagation y optimizando pues los pesos sinápticos con el algoritmo ADAM, que es una variante del algoritmo Stochastic Gradient Descent. Bien, en cuanto al encoder, está configurado como, pues en esta tesis, está configurado como una red convolucional con skip connection para mitigar el desvanecimiento del gradiente. Sin embargo, puede ser cualquier red neuronal densa o fully connect, de tal forma pues que, o bueno, la idea es que al final se produzca pues a un tensor de 1 por 1 con d canales de salida, y pues este procedimiento se aplicó a los 4 métodos clásicos anteriormente mencionados, pues para aprender sus incrustamientos.
Posterior al aprendizaje de la incrustación emergente de un método de reducción de dimensión, se aplica un proceso de optimización con el algoritmo Parametric Map. Bien, en este caso se parte de una matriz de distancias, también se conforma un grafo, pues en donde se tienen los vecinos más cercanos de cada punto, y tanto con el grafo como con la matriz de distancia se genera una matriz de similaridad o de puntuaciones de similitud denominada PX. Sin embargo, esta matriz PX pues es una matriz que no es simétrica, ¿no? Entonces es necesario convertirla en una matriz simétrica, y para eso pues se genera la matriz G de X, que ya es una matriz simétrica, y pues esta matriz X finalmente pues es las puntuaciones de similitud simétricas de alta dimensión. Por otro lado, también pues se genera la matriz pues Q, Y, que es el incrustamiento normal, el incrustamiento pues del encoder, y pues es la probabilidad de que dos puntos pues sean vecinos, y esta se basa en la distribución de la campana T. Bien, entonces pues la idea es que G de X, que representa el espacio de alta dimensión, y Q de Y, que representa el incrustamiento, se aplica una función de costo de entropía cruzada. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que los puntos que eran distantes en el espacio de alta dimensión se alejen en el incrustamiento, y de igual forma los puntos que eran cercanos en el espacio de alta dimensión se aproximen en el espacio de baja dimensión. Bien, la segunda etapa es la combinación de los métodos aprendidos por los encoders. En este caso, pues se utiliza un aprendizaje ensamblador, ¿no? Un assembly learning, y particularmente se utiliza el procedimiento de stacking. Y pues bueno, también hay dos variaciones dependiendo del objetivo, si es preservar la topología o si es inducir clúster. En primera instancia, vamos a preservar la topología, pues para eso se da lugar a NetDR tensor topológico, que utiliza un aprendizaje no supervisado. En este caso, pues partimos de un encoder integrado. ¿Por qué integrado? Pues porque integra los encoders anteriormente aprendidos a un metamodelo denominado FFN, pues por sus siglas en inglés de Fully Connect Feed Forward Network. Pues el resultado de este encoder integrado es un incrustamiento ya combinado de baja dimensión, pues y que también actúa sobre pues, los minilotes. Posteriormente se utiliza pues, las matrices de distancia tanto de alta dimensión como de baja dimensión, las cuales en primera instancia son utilizadas para pues, calcular una función de costo para preservar la topología global. La G aquí es de global, pues donde se utilizan las distancias euclidias pues, de estas matrices de alta y baja dimensión, ¿sí? Para calcular la topología global. Por otro lado, para calcular la topología local, se utiliza, pues como pues, también se mencionó anteriormente, la matriz PX, ¿cierto? Que pues es la matriz no simétrica de las puntuaciones de vecindario, posteriormente la matriz simétrica GX, por otro lado la matriz QY, que como habíamos dicho se basa en la distribución de la campana T, y pues para esto se aplica una función de costo de entropía cruzada. Posteriormente, tanto la topología local como la topología global se unifican en una función de costo compuesta llamada LT, pues que sería como la topología total, que utiliza un hiperparámetro homotópico denominado W, que pues da el peso, la ponderación a cuál le quiero dar mayor ponderación, si a la preservación local o hacia a la preservación global. En este caso se utiliza un W igual a 0,5 para tener un equilibrio entre lo local y lo global. También cabe mencionar que los pesos los pesos sinápticos de los encoders fueron congelados, y finalmente, pues en este caso, en esta etapa solo se entrenan los pesos, los parámetros del metamodelo FFN. Bien. Ahora sí, ¿cómo está configurado el metamodelo FFN? Este metamodelo es una red poco profunda cuya capa de entrada es 2 M por D neuronas
tiene 2m por d neuronas, donde m es el número de métodos a combinar y d es la dimensión de incrustación, que pues su resultado finalmente se le aplica una función de activación MISH. Posteriormente pues tenemos la capa final, es una capa de d neuronas, pues porque la salida es pues d-dimensional. Para la inducción de clúster se utiliza aprendizaje supervisado. En este caso, pues tenemos una matriz muestreada de alta dimensión a la cual se le aplica una función one-hot para obtener pues un vector unidimensional en donde pues se le asigna 1 a la, pues aquí se parte del hecho de que los puntos pertenecen a unas clases. Entonces en este caso se le asigna 1 a la clase que pertenece y los demás son ceros. Por otro lado, el incrustamiento generado por el encoder integrado ingresa a un decoder y el decoder lo que hace es asignar probabilidades de clase y pues finalmente el objetivo es utilizar una función de costo también de entropía cruzada de tal forma, o mejor dicho, idealmente lo que se pretende es que el vector de probabilidad de clases asociada a cada punto del minilote C sub i debería coincidir con su correspondiente vector unidireccional o sub i, y pues para cumplir este objetivo el metamodelo se lo entrena con entropía cruzada. Bien, el metamodelo FFN está configurado de esta manera. Está constituido por dos L capas consecutivas totalmente conectadas, es decir, L capas expansoras y L capas contractoras. Pues se utiliza también entre cada capa función de activación Rectify Linear Unit, o sea, la función ReLU. Y finalmente la capa de salida es de D neuronas. En cuanto al decoder, la configuración del decoder es una red poco profunda cuya capa de entrada es de D neuronas y una función de activación ReLU, y la capa de salida es de C, pues del número de clases, ¿no? O sea, las neuronas es igual al número de clases. Y se pasa una función softmax, pues para asignar las probabilidades de clase. Bien. La versión matricial de NetDiar. En la versión matricial, la primera etapa, que es el aprendizaje de métodos espectrales, es igual que en NetDiar Tensor. Lo que cambia es la configuración del encoder, pues que aprende los incrustamientos. En este caso, el encoder es una red profunda Fully Connect que depende pues del tipo de dataset, la profundidad. Bien. La optimización es igual, o sea, igual que en NetDiar Tensor, de tal forma que se intenta aproximar los puntos que en el espacio de alta dimensión eran cercanos y se intenta alejar los puntos que estaban distantes en el espacio de alta dimensión. La segunda etapa, que es la combinación de los métodos espectrales utilizando aprendizaje ensamblador, pues para esta segunda etapa se utiliza un método, un metamodelo alfa, denominado alfa, que tiene pues un bloque residual configurado con dos capas Fully Connect totalmente conectadas, densas, las cuales tienen HN neuronas cada una. HN pues de Hidden Neuron, ¿no? Esto es un parámetro suministrado por el usuario, él la puede configurar a su conveniencia. También puede configurar el número de bloques ocultos, el HB, el Hidden Block, ¿sí? Entonces se le puede decir cuántos bloques ocultos quiero que tenga pues mi red neuronal, y eso lo que me permite es configurar la profundidad de la red. También tenemos que cada bloque residual se conecta con un skip connection, con un salto de conexión, pues para mitigar el desvanecimiento del gradiente. Tenemos una capa de entrada de M por D neuronas, ¿cierto? M de los métodos a combinar, D de la dimensión a reducir, con una función de activación ReLU, y la capa de salida es de D neuronas, y finalmente pues a esto se le aplica una normalización. Bien, en la primera versión del metamodelo, que busca la preservación topológica de forma no supervisada,
Pues el metamodelo alfa se lo configura de la siguiente manera. HB, el número de bloques ocultos, igual a 1, solo se utiliza un bloque oculto, cada uno con 2 por m de neuronas, es decir, 4 capas totalmente conectadas correspondientes a una capa de entrada, una capa de salida y 2 capas ocultas, ya que pues es un bloque residual con 2 capas ocultas. Y bueno, el resto del procedimiento es el mismo, ¿no? O sea, la topología local, la topología global y la topología compuesta. Pues se entrena el metamodelo de esta manera. En la versión discriminante, ¿no? Que se utiliza aprendizaje supervisado, el metamodelo, bueno, lo demás es similar al modelo discriminante, donde se utiliza pues la función one-hot, el vector unidimensional de la asignación de clases y por el otro lado el decoder que asigna probabilidades de clase, ¿no? Y la función de costo de entropía cruzada. Lo que cambia es el metamodelo alfa, en este caso la configuración se utiliza un HB, un hidden block de 10 bloques residuales, un HN, número de neuronas de cada, es decir, cada capa neuronal dentro del hidden block, es de 10 por m de neuronas, es decir, son 22 capas totalmente conectadas, esa es su profundidad. Pues la capa de entrada, una capa de salida y 20 capas ocultas que corresponden pues, a los 10 bloques residuales. Es decir, la profundidad le brinda al método mayor caracterización de los puntos, lo que finalmente se traduce a discriminación. Bien, el decoder está configurado como una red poco profunda, la primera capa de neuronas, la última capa, pues igual como se explicó anteriormente, de C clases, ¿no? O sea, el número de neuronas es igual al número de clases y una función de activación softmax para las probabilidades de clase. Los conjuntos de datos utilizados para la versión tensorial fueron conjuntos de datos de imágenes, que son tensores, ampliamente conocidos en la literatura como Fashion MNIS, Coil 20, Lego Bricks, Medical MNIS, ISL, USPS e ImageNet. Para la configuración experimental de NetDR matriz se utilizaron diferentes tipos de conjuntos de datos y aquí se puede apreciar la versatilidad del método, ya que se utilizaron conjuntos de datos tipo colector como rollo suizo y esfera, conjuntos de datos tabulares como SG arritmia y conjuntos tensoriales como Coil 20 y Fashion MNIS. Las medidas de calidad. En primera instancia, para medir la preservación topológica se utilizó la medida QNX, Q de calidad, N de intrusiones y X de extrusiones, que lo que evalúa es la intersección entre los vecindarios de alta dimensión, pues intersectados con los vecindarios de baja dimensión, pues del incrustamiento. Si la intersección es completa, significa que preservó perfectamente el vecindario y por lo tanto lo evalúa con una métrica de 1, intersección perfecta, y 0 si no hay intersección, que significa aleatoriedad en el incrustamiento completo, ¿no? Pues de aquí tenemos otra métrica que se llama RNX, calidad normalizada o corregida, que lo que intenta es rescalar pues para la métrica QNX pues para corregir la aleatoriedad. Por otro lado, también esto permite generar las curvas topológicas RNX, pues que lo que se hace es que se trazan valores crecientes del tamaño del vecindario, ¿sí? Entonces aquí tenemos, a medida que recorremos hacia la derecha, pues el tamaño del vecindario va aumentando y esto quiere decir que en el lado izquierdo están los tamaños de vecindario pequeños, es decir, la topología local, y en el lado derecho los vecindarios grandes, es decir, la topología global. Finalmente, el área bajo esta curva es la puntuación holística pues, de la preservación topológica. Bien. La métrica de inducción de clúster, pues para evaluar esto se utilizó B-Measure Score, que pues es la integración de dos métricas, que es la métrica de homogeneidad y la métrica de integralidad. Accuracy también se utilizó, o sea, después de hacer la reducción de dimensión, se aplica un método de clasificación, particularmente árboles de decisión, y posteriormente pues se evalúa con accuracy. Cabe resaltar que pues como inicialmente se aplica reducción de dimensión y pues hay una pérdida considerable de información,
pues las puntuaciones en Accuracy para todos los métodos pues son pequeñas realmente. Perdón. También hay una versión holística que integra las tres medidas haciendo el promedio pues, de estas tres métricas anteriormente mencionadas. Resultados y discusión. Bueno, aquí presentamos los incrustamientos del conjunto de datos Fashion MNITs en la primera etapa, que es el aprendizaje de las incrustaciones emergentes por los métodos espectrales. Aquí tenemos los métodos originales, CMDS, LLE y LE, y pues tenemos sus réplicas. Recordemos que la versión kernel, la versión incremental y la versión encoder propuesta en esta tesis pues intentan replicar el comportamiento de los métodos originales. No obstante, el método que mejor lo hace son los encoders que se proponen en la tesis. Miramos cómo el incrustamiento es muy similar, ¿cierto? Miren aquí los distintos incrustamientos son muy similares, igual en cuanto a preservación topológica. Pues sabiendo que la versión encoder, pues lo que hace es convertir al método original en un método incremental, con todos los beneficios que esto implica, como el procesamiento en minilotes y como la capacidad de utilizar el modelo para proyectar nuevos puntos. Bien. Bueno, también olvidé mencionar que pues se utilizaron muchos pues, datasets y por cuestiones de tiempo solo se muestran los resultados de algunos datasets, ¿no? En este caso se muestran los resultados de los incrustamientos del conjunto de datos USPS. Aquí cabe resaltar el incrustamiento generado por el método NetDiar discriminante, en donde se puede observar que los agrupamientos que genera son bastante definidos y con poco solapamiento, a diferencia pues, del resto de métodos. Aquí están los mismos incrustamientos después de haber aplicado el algoritmo de clustering K-means, que es pues, uno de los más típicos, y podemos mirar pues, que los clústeres se preservan en NetDiar discriminante, ¿no? En cuanto a preservación topológica, pues miramos que TSNE es el que alcanza el mejor desempeño, seguido de NetDiar topológico. En cuanto a inducción de clúster, con la métrica de Measure Score, pues miramos que significativamente el desempeño de NetDiar discriminante es muy superior al resto de métodos. De igual forma, también alcanza un mejor desempeño en Accuracy y en el desempeño promedio. Este es el incrustamiento de un conjunto de datos complejo, como lo es ImageNet, en donde podemos observar que la mayoría de métodos pues, tiene un alto solapamiento, mientras que el método NetDiar discriminante pues, sí que permite establecer clústeres bastante definidos. En este caso, pues también tenemos el algoritmo K-means aplicado y pues miramos que se preservan los clústeres, los identifica muy bien. En cuanto a preservación topológica, nuevamente TCNE es el que obtiene mayores resultados, seguido de NetDiar topológico. Las puntuaciones, pues en cuanto a inducción de clúster, miramos que nuevamente, y pues eso fue el patrón general en todos los experimentos, NetDiar alcanza los mejores resultados. En cuanto a accuracy, en este caso Trimap obtuvo los mejores resultados, y en cuanto a desempeño general, pues NetDiar discriminante tiene el mejor resultado. Aquí los experimentos para la versión matricial tenemos pues los incrustamientos originales, ¿sí? Del conjunto de datos COIL 20 y lo mismo la versión encoder, y nuevamente podemos mirar que el incrustamiento es muy similar a las versiones originales de los encoders propuestos, y también en cuanto a su preservación topológica es bastante similar, pues, y además que también ya tenemos el beneficio del comportamiento incremental. Aquí está el incrustamiento del conjunto de datos rollo suizo. Estas gráficas son muy interesantes. Miramos aquí cómo NetDiar topológico intenta desplegar el colector como si fuese un gran vecindario, ¿cierto? Mientras que en NetDiar discriminante miramos cómo los clústeres están bien definidos y se proyectan siguiendo la espiral, ¿cierto? Miramos que el rollo suizo pues tiene ese comportamiento de espiral, y pues esta es una imagen clara de lo que hace, del comportamiento que hace
o la diferencia entre el método de preservación topológico y el procesamiento de inducción de clúster de NetDR. Bien, aquí pues después de haber aplicado el algoritmo de clúster K-means. En cuanto a la preservación topológica, miramos el mismo patrón, TSNE, el mejor desempeño, seguido de NetDR topológico. También interesante observar cómo TSNE y NetDR topológico tienen mejor desempeño en la preservación topológica local, que pues es es un poco más difícil de calcular más que la topología global. Y pues estos dos métodos tienen un mejor desempeño en la topología global. En cuanto a la inducción de clúster, nuevamente, NetDR discriminante tiene el mejor desempeño. En cuanto a accuracy, el mejor desempeño es alcanzado por TreeMap. Y en cuanto a preservación, en cuanto al desempeño promedio, pues los mejores desempeños son alcanzados por UMAP y por NetDR topológico en este caso. Bien, se hicieron otros experimentos donde se llevaron a cabo 3 conjuntos de experimentos para seguir evaluando la topología y el rendimiento del método propuesto. El primer experimento tenía como objeto encontrar el número óptimo de capas del metamodelo del FFN. El segundo experimento pues evaluó el rendimiento del método propuesto para distintas combinaciones de métodos espectrales. En el tercer experimento se probó NetDR para generar distintas incrustaciones, por ejemplo, de 2 dimensiones, de 4 dimensiones y de 8 dimensiones. El último experimento comprobó la capacidad online de NetDR respecto a las mejores versiones online de métodos espectrales. Finalmente, pues se evaluó la complejidad computacional de NetDR. En cuanto a las publicaciones generadas, tenemos el artículo denominado Online Dimensionality Reduction Through Stacked Generalization of a Spectral Method with Deep Networks, publicado en la revista Machine Learning, que es de categoría Q2. También el artículo denominado Dimension Reduction of Multidimensional Structure and Unstructured Dataset Through Ensemble Learning of Neural Embedding, en la revista Advanced Intelligent System, que es una revista Q1. Y también el sometimiento del artículo denominado NetDR Tool a Dimensionality Reduction Software for Pattern Recognition, sometido a la revista Software Tool for Technology Transfer. También se desarrolló un software denominado NetDR Tool. Es una herramienta que sigue la metodología KDD, que pues tiene es débilmente acoplada pues, a los datos y tiene licencia GNU-GPL. Pues la herramienta puede ser descargada desde esta dirección de GitHub, y pues además también allí están el manual de instalación y el manual de uso. Aquí hay un demo, pues un video, pero por tiempo pues no lo mostraré. Sin embargo, sí muestro algunas capturas, en este caso a la conexión a bases de datos relacionales desde la herramienta. Lo mismo también la generación de un grafo de conocimiento en donde cada nodo representa un procedimiento, en este caso, por ejemplo, los métodos de reducción abordados en la tesis y pues también obviamente los métodos propuestos de NetDR, ¿no? Y aquí el incrustamiento generado pues en la visualización y también pues las puntuaciones, en este caso de las curvas topológicas RNX. Bueno, la herramienta es muy robusta y es bastante completa en cuanto a reducción de dimensión. En cuanto a comentarios finales, las conclusiones, se propone un esquema de reducción de dimensión incremental que combina métodos espectrales, optimización por aproximación y redes neuronales profundas, donde un encoder se entrena de manera autosupervisada para aprender las proyecciones de baja dimensión generadas por métodos espectrales y no lineales. NetDR permite el aprendizaje incremental de incrustaciones en entornos con datos dinámicos, manteniendo el modelo actualizado de manera eficiente y sin recálculos, proyectando los nuevos datos sobre el modelo ya aprendido, siendo ideal para procesos de Big Data y reconocimiento de patrones. La segunda fase de NetDR utiliza el aprendizaje ensamblador y un metamodelo neuronal profundo para combinar de forma sinérgica los resultados de diversos métodos de reducción de dimensión. Esto genera un único incrustamiento holístico más robusto, representativo y de mayor calidad al combinar las características de todos los métodos precursores. NetDR es un método versátil que ofrece dos alternativas de metamodelos para distintos fines.
NetDiar topológico preserva la estructura original de los datos utilizando un enfoque no supervisado, y NetDiar discriminante, que permite la inducción de clúster no solapados utilizando un enfoque supervisado. Optimización de resultados. En inducción de clúster y puntuación promedio de métricas, el esquema propuesto supera los métodos espectrales y de vanguardia. En preservación topológica solo es superado por el método TSNI. Trabajos futuros. El objetivo inmediato se centra en mejorar el metamodelo de NetDiar mediante la exploración de nuevas topologías de red y el estudio de combinación de métodos. Además, se busca adaptar el esquema para aplicarlo a datos multidimensionales más allá de las imágenes, y a mediano plazo se pretende investigar el uso de modelos de inteligencia artificial avanzados como Spectral GPT. NetDiar tiene un potencial considerable para futuras aplicaciones y mejoras. Podría usarse como una etapa de preprocesamiento para reducir el ruido y la variabilidad de los datos, entrenando su ensamble neuronal para asignar pesos optimizados a cada método de reducción de dimensión. Además, sus capacidades pueden expandirse significativamente al integrar las nuevas tendencias de la inteligencia artificial, como las arquitecturas profundas, el aprendizaje por transferencia, los modelos generativos y las técnicas de interpretabilidad. Otro escenario es la exploración de nuevas topologías neuronales para los encoders y mecanismos de ensamble, así como ampliar la validación experimental a diversos conjuntos de datos, incluyendo datos estructurados, no estructurados y tabulares heterogéneos. Adicionalmente, se busca complementar el método con otras tareas de minería de datos para potenciar su capacidad de inferencia y de diagnóstico. Bueno, pues finalmente, gracias a Servicio Geológico Colombiano, pues entidad a la que pertenezco y desde donde estoy transmitiendo, a la Universidad de Nariño, pues donde hice una de las pasantías, y a la Universidad CESMA, donde hice pues la otra pasantía. Muchas gracias. Quedo atento a sus inquietudes.